Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando medito sobre este Evangelio, pienso en personas a las que aprecio mucho, como, por ejemplo, San Francisco de Asís. Era un hombre sencillo, no tenía estudios teológicos, no escribió grandes tratados, apenas algunas cosas, las reglas que escribió para su orden y los avisos espirituales que son una maravilla, sencillitos, fáciles de entender, pero profundísimos. Y sin embargo, era realmente un sabio al cual el Espíritu Santo le había revelado lo más profundo y lo más importante. Pero no solamente él, y la Madre Teresa, por ejemplo, y el Beato Carlos Acutis, si Dios quiere ya pronto San Carlos Acutis, porque ha sido aprobado el milagro para su canonización. El Beato Carlos Acutis muere a los 15 años. Sin embargo, ya a los 5 años, él daba catequesis a otros niños y desde que comulga a los 7 años no deja de ir a misa diaria. Es el adolescente que crea una página web para difundir los milagros eucarísticos, en los que tantos sabios y entendidos no creen. Es el adolescente que dice que la Eucaristía es su autopista hasta el cielo, en la cual tantos, incluso sacerdotes, no creen. No dejó de ir a misa y comulgar cada día desde que hizo la primera comunión hasta que muere de forma fulminante en muy pocos días, repito, con 15 años. Y sin embargo, ¿cuántos sacerdotes dicen: es mi día libre, hoy no celebro misa? O no solamente su día libre, sino sus días libres. Los sabios y entendidos corren un enorme riesgo. El de pretender meter a Dios en su diminuta inteligencia porque creen que su inteligencia es infinita y Dios es el que es diminuto. Además, con mucha frecuencia, estos sabios y entendidos no hacen más que repetir lo que otros han dicho, y porque lo han dicho otros que consideran como autoridad, ya ellos se lo han bebido, lo transmiten y difunden un veneno nocivo para el alma. Un sabio y entendido y a la vez sencillo, humilde, fue Benedicto XVI. Cuando estabas con él, y tuve el privilegio de estar varias veces con él, no solo percibías que era un gigante intelectual, sino percibías su humildad. Y era desde esa humildad que era capaz de conectar contigo, que no te acercabas a su sabiduría ni de lejos. Era desde esa humildad que te tocaba el corazón. Creo que esto es lo que nosotros tenemos que aprender y tenemos que practicar. ¿Qué significa ser sencillos? Pues significa que tenemos que aceptar lo que la Iglesia nos enseña. Bueno, lo que la Iglesia nos ha enseñado
según la palabra de Dios y la tradición. Tenemos que aceptarlo, que a veces lo entendemos y otras veces no tanto. Cuando un adolescente o un joven o un adulto dice: yo no estoy de acuerdo con que la Iglesia prohíba las relaciones prematrimoniales, está convirtiéndose en un sabio y entendido. Yo no estoy de acuerdo. ¿Y qué? ¿Y qué? Si ese adolescente o joven o adulto dijera: yo no estoy de acuerdo con que en un stop, en un cruce, tenga que parar. Yo no estoy de acuerdo con que tenga que respetar un semáforo rojo. Yo no estoy de acuerdo con que tenga que conducir sin estar hasta arriba de alcohol. Yo no estoy de acuerdo. ¿Qué ocurriría? Pues no solo que te pondrían una multa si te descubren, sino que muy probablemente tendrías un accidente. No me imagino a una persona yendo a la universidad o a un niño en el colegio y discutiendo con el profesor que 2 y 2 no son 4, que 2 y 2 son 27. A mí me parece que 2 y 2 son 27. Oiga, pero es que 2 y 2 son 4. Cuéntelo usted con los dedos de su manita. Y no me parece que un alumno en la universidad discuta con el profesor sobre un teorema matemático o sobre un descubrimiento científico. A mí no se me ha ocurrido nunca. Puede ser que el profesor me esté engañando. Tendré que contrastarlo, ciertamente, pero yo voy a aprender. El sabio y entendido es el que cree que se lo sabe todo y que su opinión, sin ningún estudio, sin ninguna formación, sin ningún contraste con la realidad, sin ninguna experiencia, su opinión es la verdad. No es su opinión, sino es la verdad. A mí me parece que, y esto es lo que voy a hacer. El humilde es el que dice: pues yo no lo entiendo, pero yo lo acepto porque yo me fío de Dios. Me fío de Dios que habla a través de la Iglesia, me fío de Dios. Me cuesta entenderlo y sobre todo me cuesta practicarlo, pero yo me fío de Dios. Y delante de lo que no entiendo, le digo al Señor, como María: me fío de ti. Y delante de lo que me cuesta, le digo al Señor: ayúdame, quiero cumplirlo, aunque es muy difícil y no sé si lo voy a lograr siempre, pero ayúdame. Cuando confieso y viene un joven o una joven que dice que ha tenido relaciones con su novia o con su novio, está confesando un pecado, yo hablo con él, le explico, si no lo sabe, le pongo la penitencia, le doy la absolución. Pero está confesando un pecado. Es decir, lo que ha hecho está mal, pero ahora está haciendo algo bueno, está confesando un pecado. Porque son muchos los que dicen: eso no es pecado, eso no es pecado. Y sí que lo es. Claro, los que dicen que eso no es pecado ya no tienen en general nada que ver con la Iglesia. Pero es que hay muchos, o algunos por lo menos, que sí que tienen que ver con la Iglesia y que dicen: eso no es pecado, por lo tanto yo hago lo que quiero. Ese es un sabio y entendido, que considera que su opinión, sin ninguna base de estudios y ni siquiera sin contrastarlo con la experiencia, su opinión es más importante y más verdadera que lo que la Iglesia enseña, basada en la palabra de Dios y basada en la experiencia de 20 siglos. Seamos humildes, aceptando lo que Dios nos enseña. Y cuando nos cuesta, pidiendo ayuda a Dios para cumplirlo. Que así sea.